Buenos días, tardes o noches. Si se dan cuenta, hace 2 años subí un vídeo hablando de la cronología e historia de los juegos de Slendrina, pero como saben algunos presentes aquí, ese vídeo tiene algunos errores de continuidad, coherencia, lógica entre otros, y por eso estoy aquí, para arreglar mis errores y rehacer mi vídeo haciendo una nueva cronología del universo de Slendrina. Cabe aclarar que nuestro dios Blooper nunca ha anunciado en algún contenido oficial la historia real de este universo, así que la mayoría, por no decir que toda la historia, se basa en teorías, así que para destacar sobre otros canales como Severus Gameplays entre otros youtubers, entonces puede que vean cosas distintas a otros youtubers para mantener originalidad en mi contenido. Ya esto aclarado, comenzamos. En una parte del año 1892 un detective decide tomar el caso de la familia de Slendrina, que recientemente había desaparecido, y ocurrido otros acontecimientos a su vez. En House of Slendrina el detective va a la casa de la dichosa familia para investigar su paradero, pero se encuentra con la difunta en supuestas alucinaciones de esta que le hacen daño al verla. También ve que el hogar está abandonado desde hace mucho tiempo, a pesar de no ser el caso. Al ver manchas de lo que parece ser sangre, cucarachas y etc., el detective nota que para acceder al sótano tiene que armar una llave rota, entonces se adentra a la casa para juntar las piezas, pero cuando sube al segundo piso ve a lo que parece ser la madre de Slendrina, pero esta parece ser una alucinación. Después de dar un par de vueltas por la casa logra acceder al sótano, y al abrir una caja encuentra cabezas humanas y una foto de la familia de Slendrina, pero cuando intenta escapar vemos que la familia maldita le tenía preparada esa visita. Posteriormente a la desaparición del primer detective en la casa de Slendrina, un segundo detective tomó rápidamente el caso, y al escuchar rumores de la aparición de la joven fantasma en una bodega, entonces el detective se dirigió al lugar de inmediato. Al notar la presencia de Slendrina y ver unos misterios libros en el lugar, el detective comenzó a recolectarlos para tener más información de Slendrina. Finalmente el detective logra recolectar los únicos 8 libros en el lugar y logra escapar de Slendrina. El detective, al seguir su investigación y escuchar el caos en un asilo a las afueras de la ciudad, decide dirigirse al lugar de los acontecimientos. Al llegar al lugar nota que Slendrina no está sola, sino que también está su madre. El detective nota que todo el personal fue asesinado y dejó notas con información, entonces el detective se propone recolectar todas las notas. Pero no va a ser fácil al haber otros 2 problemas letales de los cuales encargarse. Mientras pasa por el asilo se da cuenta que Slendrina y un ser misterioso engendraron un ser desconocido, aunque el detective no sabe si es una alucinación o es de verdad. Decide ignorarlo y seguir recolectando las notas, y finalmente logra recolectar las notas y se va del asilo. Ese lugar sí que era aterrador, pero el bebé, ¿quién era? ¿Qué era? Bueno, menos mal encontré lo que buscaba. Oh, está haciendo mal clima.
detective cuando salió del asilo se puso a leer las notas de los doctores y vio que el caso de hace unas semanas de la escuela fue provocado por Slenderina por relaciones del texto y el caso, así que fue a la escuela para ver si habría más evidencia. Al llegar examinó a toda la escuela que estaba en estado abandono. Mientras caminaba por el lugar y bajó a la zona de calderas encontró un oso de peluche desgastado, así que lo recogió para ver si le serviría más adelante. Posteriormente se percató que para llegar al tercer piso tendría que desactivar el mecanismo, así que fue a recolectar los 8 fusibles para desactivar el bloqueo y evadiendo a Slenderina logró acceder al último piso y cuando entró encontró un único escritorio con el dibujo de una silueta de un oso, así que el detective puso el peluche en el Lux y el escritorio se abrió revelando una foto de la profesora y los estudiantes tachados menos la última mencionada y el detective se llevó la foto y cuando estaba a punto de escapar se tropezó por las escaleras, pero cuando parecía que Slenderina lo iba a asesinar extrañamente desmaya por el golpe. Año 1760. En este año el padre de Granny nacería sin mayor dificultad, teniendo una vida normal pero creciendo con una ambición de tener la inmortalidad por su miedo a la muerte, así que después de 1790, cuando tenía una vida estable, obtuvo los objetos necesarios para hacer un ritual e invocar a un demonio para que a cambio de su inmortalidad, la siguiente generación de su familia tendría una terrible maldición en la cual sus cuerpos sufrirían cambios irreversibles y después de la muerte seguirían vivos con una sed de sangre insaciable, pero al padre de Granny poco le importaba esto porque quería su propia inmortalidad, así que aceptó y en unos meses se casaría con la mujer que daría en nacimiento a Granny. Granny durante toda su infancia la vivió normal y corriente, pero en un momento de su adolescencia tuvo la información sobre la maldición, pero por ahora no dándole mucha importancia creyendo que era mentira. En posteriores años conocería a Grandpa, un militar con el cual se casaría, y en 1840 tendrían a Angelene, su hija única, la cual viviría con completa normalidad hasta tener los 18 que conoció a Simón, un abogado exitoso con lo ella cual se mudó en 1870, pero en un par de años tuvieron una hija en 1878 que la nombraron Slenderina, por la cual se mudaron a una casa más grande. Durante la infancia de Slenderina vivía aislada por su madre, ya que poco después de su nacimiento Angelene se enteró de la terrible maldición gracias a Granny y a Angelene se la tomó en serio, teniendo cuidado con Slenderina y siendo muy sobreprotectora y malhumorada. A Slenderina esto la ponía muy triste, lo cual hacía que tuviera mejor relación con su abuela Granny, la cual le regaló un oso de peluche, lo que hizo muy feliz a Slenderina por el aspecto de Slenderina, quitándole el peluche y escondiéndolo en la sala de calderas. Unos meses, el 10 de julio de 1892 después, al notar el aspecto que empezaba a tomar la familia Angelene, decidió acabar con la vida de Simón y Slenderina esa misma noche, así que hizo un último almuerzo con su familia y sus padres Granny y Grandpa. Más tarde esa noche Angelene envenenó los platos de sí misma y su esposo en hija. Más tarde esa noche Slenderina escuchó sonidos extraños provenir de la habitación de sus padres, y cuando salió de su habitación y llegó a la de sus padres solo notó a su madre, pero cuando apenas intentó hablar, una figura alta, pálida, con extremidades largas y tentáculos apareció atrás de ella. Así es su padre Simón. Ahora Slenderman la teletransportó a ella y él a un pueblo, y Slenderman sacó una cuerda y le dijo a su hija: "No te preocupes, hija, serás como nosotros". Posteriormente la colgó en vista de los pueblerinos, y en ese mismo momento empezó a asesinarlos a sangre fría mientras su hija moría colgada. En ese mismo momento Granny y Grandpa fueron a la casa de Angelene por mal presentimiento, y al ver que ella estaba agresiva, Grandpa le dio un golpe con la escopeta que la noqueó, y en su ingenuidad la llevaron a un hospital psiquiátrico para que se curara su hija. Poco después Grandpa se tiene que ir a una guerra y deja a Granny sola en su casa. En simultáneo Slenderina se convierte en un espíritu vengativo que con sus nuevas habilidades similares a la de su padre decide volver a su antigua escuela para poseer a la maestra y buscar a su preciado peluche, pero en el proceso asesinando a todos en el lugar. Pero frustrada porque no encontró su peluche decide dejar el cuerpo de la maestra e irse, pero en ese momento un detective se metió en la casa de Slenderina, entonces ella junto a Slenderman y Angelene se encargaron de él, y Slenderina en un arrebato de ira por su peluche perdido va al Slenderman fue a la casa de Granny para también activar la maldición en ella, y aunque
Granny intentó defenderse con su escopeta que le dejó a Grandpa, y unas trampas de oso poco podía hacer contra el ser intangible que tenía frente, y Slenderman hizo una grieta en el tercer piso, tirando a Granny por ahí matándola en el acto. Durante ese tiempo Slenderina estaba con otro detective en la bodega, que ella había asesinado a todos, pero el detective fue más astuto y logró recolectar información e irse. Durante unas semanas posteriores Slenderina conoció a un vampiro llamado Nosferatu, el cual al casarse con Slendrina, escondió un libro especial que tenía en su castillo para no hacerle daño a Slendrina, y posteriormente Slendrina quedó embarazada y ella fue al asilo, donde quedó su madre para dar a luz, y poco después, llegó el detective por los rumores de que todo el personal murió y encontró a la creación de Slendrina y posteriormente yéndose. Al toda esta situación estar sucediendo, a Helene decide entregarle a su hijo para que lo cuidara mientras todo esto sucedía, pero Nosferatu indignado dejó abandonado a su propio hijo. Después Grandpa volvió de la guerra y fue a visitar a Granny, pero al verla en ese estado le disparó con la escopeta y la encerró en una jaula del tercer piso y observándola desde una cámara, pero en un momento, al verla muerta fue a la jaula a examinarla y aprovechó para asesinarlo en el acto. En ese momento a Helene descubrió justo a tiempo que el hijo de Slenderina fue abandonado por Nosferatu, entonces esta lo dejó con Slenderman en su casa, mientras a Helene se fue al ataúd de Nosferatu, donde lo encerró con 7 candados y empezó a monitorear que nadie lo liberara. El detective, después de quedar desmayado por la caída, despierta horas después en lo que parece ser una jaula y se percata que hay una caja fuerte, entonces decide buscar la llave, aunque más tarde se percata que tiene que recolectar fragmentos de la llave para abrir la caja fuerte. Después de rebuscar encuentra una llave y logra abrir su celda, y además de encontrarse con Slenderina también ve que su hija tuvo un crecimiento acelerado al ya tener un tamaño y desarrollo mayor a la última vez que lo vio en el asilo, cuando del sótano vio que era una casa muy grande, pero al buscar más fragmentos vio a un ser parecido a Slendrina, pálido, pero más alto, extremidades largas y tentáculos con habilidades parecidas a Slendrina. Al seguir explorando la casa encuentra manchas de sangre y cosas fuera de lugar, pero después de dar vueltas logra armar la llave y al abrir la caja fuerte encuentra el diario de Slendrina, pero esto provoca la ira de Slendrina, haciendo que la casa se esté a punto de derrumbar, así que el detective coge el diario y escapa, no antes de ver cosas, pero finalmente logra escapar y lee la última página del diario. Querido diario, ha sido un buen día hoy, pero ahora estoy empezando a sentirme mareado y con náuseas. Toda la familia al parque y el clima es maravilloso. Mamá estaba de muy buen humor, algo que no sucede tan a menudo. Cuando llegamos a casa ella nos preparó la cena. Pensé que tenía un sabor un poco raro, pero no me atreví a decir nada. El padre estaba pálido y tuvo que acostarse inmediatamente después de cenar. Puedo escucharlo en la otra habitación, el dolor. Me siento aún peor ahora, mi cabeza da vueltas. El detective, después de escapar de esa casa, estuvo deambulando por el bosque un poco desconcertado y escuchando rumores de que en ese bosque estaba la madre de Slendrina, entonces se dirigió al lugar gracias a un mapa que encontró en un auto abandonado, y cuando fue a una casa marcada en el mapa vio que había un sarcófago y cerca hay una foto del bebé que vio en el asilo, y al notar que en el bosque y en esa casa había llaves del sarcófago decidió buscar por el bosque, evadiendo a Helene y a Slendrina. Tuvo que hacer varias cosas, entre ellas escuchar una grabación para desbloquear un mecanismo. Finalmente logró recolectar las 7 llaves, y cuando abrió el sarcófago vio un vampiro que lo reconoció de inmediato llamándose Nosferatu, y el detective, se esté asustado, salió corriendo, pero Nosferatu despertó con ira y secuestró a Helene y al detective.
Después de un par de horas el detective despierta en un calabozo y después de mover unas cajas encuentra un tronco para romper la cerradura logrando salir. Al caminar por la zona encuentra un mapa, que son los planos de lo que parece ser un castillo. Cuando salió del calabozo vio que el castillo en el que estaba era propiedad de Nosferatu y Slendrina. Al también notar cuadros gigantes exclusivos de Slendrina, al caminar por los pasillos notó cosas como un piano, una puerta relativamente blindada con un mecanismo dañado y a dos arañas gigantes monitoreando el castillo junto a su dueño Nosferatu. Obviamente, al subir al cuarto piso encontró el mismo sarcófago del bosque, un cofre y unas espadas, así que tomó una para intentar defenderse de Nosferatu y sus arañas. Al caminar por el castillo encontró llaves y después de abrir un par de puertas además de toparse con grandes y finas habitaciones, pero cuando abría una habitación donde estaba la madre de Slendrina encadenada y el detective supone que Nosferatu la atrapó en esa jaula y también ve que en la misma habitación hay una llave azul y la vio, pero cuando salió escuchó un ruido y cuando regresó Ángel N no estaba, pero poco podía hacer ante eso, así que fue a la habitación azul pero encontró un papel que decía algo sobre una estantería de libros, así que se dirigió y al jalar un libro se movió como un mecanismo mostrando una palanca y después de buscar encuentra una puerta sellada con tablas, así que usa la palanca para abrir la puerta y encuentra otro papel que le menciona el calabozo en el que se encontraba, así que regresó y encontró otro papel que contiene unas notas del piano que vio anteriormente, así que regresó y puso la combinación. Posteriormente se reveló una palanca y al recordar la puerta semi blindada, entonces fue a poner la palanca y la puerta se abrió y notó una especie de puzzle, una puerta y una placa de presión que al ponerse encima se abría la puerta, pero al no tener algo donde dejar para mantener la puerta abierta decidió dirigirse al puzzle y notó que había una llave distinta y recordando el cofre del cuarto piso, decidió intentar abrirlo con la llave y si logró abrir el cofre entrando un yunque y con cuidado lo movilizó por el castillo y la llevó a la placa de presión. Y cuando entró a la habitación encontró un libro parecido a los de la bodega hace meses, pero este lo ayudará a encerrar a Slendrina de una vez por todas. Después de encerrarla apareció misteriosamente la llave de la puerta principal, así que, mientras el castillo se derrumba por la última furia de Slendrina, entonces soltó la espada, el mapa y huyó notando que Ángel N, Nosferatu y sus arañas no iban a dejarlo salir impune, pero el detective logró escapar, por ahora. El detective cuando escapó del castillo, cayendo a pedazos, estuvo deambulando en el bosque alrededor de unas horas y después a lo lejos vio una casa y cuando se acercó para pedir ayuda escuchó algo atrás suyo y vio a una anciana que parecía un zombie portando un bate de béisbol noqueándolo. Cuando despertó estaba en una habitación vieja y cuando salió vio la casa en igual estado y mientras caminaba se volvió a encontrar con la anciana, así que después de correr se logró escabullir en un conducto y encontró una nota diciendo: Este es mi quinto día en esta casa. Me persigue a donde quiera que voy. Estoy bastante herido y me duele el cuerpo.
Lo único que recuerdo antes de despertar en esta casa es que iba conduciendo cuando mi coche se averió de repente. Salí a ver qué pasaba cuando, de repente, alguien me golpeó en la cabeza. Logré abrir un par de cerraduras de la puerta principal, pero eso es todo. ¿Por qué hace esto? Espero que nadie pase por lo mismo que yo. Si no sobrevivo y alguien encuentra este mensaje, he notado que a veces se esconde cosas dentro de frutas. Posteriormente estuvo buscando en la casa algo de comer y encontró una sandía, así que la utilizó para comer, pero recordando lo que dijo la anterior víctima en la nota, fue a una guillotina del patio a cortar la sandía para poder comerla y también ver si era verdad, y encontró una llave dentro de ella, así que confirmó que lo que dijo la anterior víctima fue verdad. Y durante esos días el detective se dedicó a intentar escapar de la casa, pero en una especie de alcantarillado extraño vio un esqueleto y supuso que la sangre en el sótano era de su muerte y que era la víctima anterior que escribió la nota, así que triste decidió seguir con su camino, evadiendo a la anciana, y de un momento el detective encontró el mismo libro que usó para encerrar a Slendrina y este estaba desconcertado, preguntándose cómo llegó allí, pero decidido seguir explorando, y vio una palanca que al moverla reveló a Angelene que estaba encadenada y alrededor suyo habían fotos del castillo de Nosferatu, y frente al detective había una especie de mostrador, y cuando puso el libro y se dio cuenta que Slendrina ya no estaba en sus cadenas, pero justo venía Granny, así que se escondió, y cuando la anciana se fue vio como Angelene se arrastró por la habitación y escutió una llave, y el detective, recordando una escotilla en la sala con una cerradura parecida a la entrada de la llave, decidió dirigirse y efectivamente la llave sirvió, y entró a lo que parecía ser una alcantarilla y rápidamente pasó frente a él una especie de araña gigante, pero cuando se acercó más vio que era la cabeza de Angelene ahora libre. El detective se estaba poniendo paranoico por todo lo que estaba viendo en esa casa, así que de una vez por todas, decidió escapar, así que después de resolver muchos acertijos, y entre ellos encontrándose con otra araña gigante, estaba a punto de escapar, pero encontró el peluche que vio en la escuela de Slendrina hace un tiempo, así que lo llevó a una cuna que vio en el tercer piso, porque si ya habían pasado cosas raras, ¿por qué no otra? Pero en el proceso la anciana se puso más agresiva de lo normal, teniendo los ojos rojos, y el detective teniendo que noquearla con unos dardos tranquilizantes, y cuando siguió llevando él se desvaneció, revelando a Slendrina que fue liberada al parecer por la anciana, y el detective decidió por fin escapar abriendo la puerta principal, pero al voltear viendo a Granny con el peluche de la nada y Slendrina atrás, pero cuando estaba dispuesto a escapar Granny lo volvió a noquear. El detective despertó un poco desconcertado en el auto de Granny y vio cómo llegaban a otra casa, y el detective desmayándose otra vez. Cuando el detective despierta está en una habitación en un sótano, y cuando baja unas escaleras ve un bote y nota que hay una especie de pulpo viviendo en ese lugar, así que el detective decide salir de allí. Al subir de regreso en otra habitación nota una dama de hierro, lo cual lo perturba, así que se va de allí, y cuando sube las escaleras al primer piso ve que esta puerta tiene más seguridad que la anterior casa en la que estuvo. Está electrificada, le falta la manija, tiene candados y cadenas, lo cual desmotiva mucho al detective, pero se motiva para escapar. Mientras avanza en la casa nota que Granny no está sola, sino que también hay un anciano, y ahora tiene dos problemas el detective de lo cual encargarse. También nota cuadros de Granny con Slendrina, así que el detective los relaciona, y efectivamente, ya que al salir a una especie de patio nota que del otro lado de un mini río logró escapar del derrumbe de la casa, y el detective no para de encontrar coincidencias, ya que también encuentra el diario de Slendrina, que al parecer le arrebataron cuando lo secuestraron en el castillo de Nosferatu, y al jalar el diario la estantería se mueve mostrando una escopeta, la cual con una llave que encontró logró adueñarse para usarla en contra de los ancianos, pero al dispararles incluso en la cabeza notó que después de un tiempo revivían, así que el detective, después de hacer muchas cosas, entre esas encontrando un helicóptero, logró finalmente escapar, pero sin poder llevarse la escopeta por falta de balas, así que sin más que hacer decide huir antes de tener la posibilidad de morir.
El detective, después de estar deambulando por el bosque, ve a lo lejos una mansión, así que se dirige para ver si gente puede ayudarlo, pero nada más al entrar se topa con el mismo auto de Granny, agua estancada y el puente levadizo se levanta dejándolo atrapado. Cuando el detective se acerca a la puerta principal nota que Grandpa lo espera atrás de él con la misma escopeta que él dejó antes y le dispara. Cuando el detective despierta nota que los ancianos le curaron la herida y le inyectaron cosas para que no muriera deshidratado ni de hambre, y también notó que en el calabozo que estaba cerca había un destornillador, así que lo tomó y logró forzar la puerta, así que logró salir. Cuando bajó por un túnel encontró un tren y un robot que emitió mucho ruido, así que el detective salió de allí. Al forzar la cerradura logró acceder al primer piso de la mansión. Al explorar la casa vio cosas como el mismo piano de la anterior casa, y también notó que el puente levadizo funciona con un mecanismo y el panel está dañado, y también que no tiene lo más importante es que Slendrina regresó para junto a los abuelos acabar al detective, así que este último, evadiendo a estos tres, se interna en la mansión para lograr encontré el fusible y manija del puente, encontrándose con el peluche de Slendrina de la primera casa, así que lo tomó y después de reactivar la electricidad al subir por un elevador encontró la misma cuna de la primera casa, así que volvió a poner al peluche y Slendrina apareció esta vez para ayudarlo dándole una llave y no volviéndolo a atacar. El detective con esta ayuda logra arrebatarle la escopeta a Grandpa. Después de noquearlo con unas tirachinas le dispara a los dos ancianos y con el tiempo suficiente pone el fusible en su lugar, y cuando va a bajar el puente casi cae en el río notando que hay un cocodrilo. El detective se espanta, así que baja el puente levadizo y rápidamente escapa de la propiedad de una vez por todas, no antes sin ver cómo Granny, Grandpa lo ven con incredulidad y posteriormente aparece Slendrina. La policía, después de ver varios asesinatos y desapariciones, envían a un detective a una vieja bodega para ver qué sucede en el lugar. Al detective llegar nota que inmediatamente una especie de fantasma lo empieza a intentar asesinar con la vista, así que evitó mirarla. Al ver que la fantasma protegía unos libros deducido que tenían información, así que los fue recolectando, pero en el proceso ve a un niño araña y a una mujer que tiene el cuerpo parecido a una zombie, y esto asustó demasiado al detective que intentó escapar. Cuando recolectó todos los libros pero no logró escapar a tiempo. Antes de seguir quiero aclarar que en la bodega de Slendrina de Cellar 2 están los objetos de The House of Slendrina, y también que posterior a este juego Ángel N fue al bosque a encerrar a Nosferatu, mientras que el hijo de Slendrina quedó con Grandpa. Los gemelos Bukkibok, por ser familiares lejanos de Slendrina, la maldición les afectó de una forma distinta, haciendo que no sea necesario morir para desbloquearla, pero no siento tan radical como la línea principal de Slendrina. Entonces los gemelos tuvieron como efectos tener super fuerza y resistencia y obviamente no poder morir, y sus aspectos teniendo pocos cambios. Los gemelos, al tener sus nuevos poderes, robaron un diamante, un cuadro valioso y una moneda de oro. Poco después, un criminal en condena de muerte le ofrecen rescatar los objetos de los gemelos a cambio de su libertad, así que este acepta y se mete por el techo a la prisión donde viven los gemelos, notando que los objetos están escondidos, así que empieza a buscar la manera de obtenerlos, y en ella proceso encuentra una máscara de una mujer sexy y hermosa. Entonces el ladrón se la pone y por suerte los gemelos no lo detectaron, entonces este aprovechó para burlarlos y seguir con su robo. En el océano también encuentra un escarabajo gigante, así que el ladrón le lanza una bomba para noquearlo y también un cuadro de una anciana decrépita con corazones, pero lo ignora y después de mucho por fin recolecta los objetos robados y escapa.
detective después de escuchar rumores de que un pueblo fue asesinado se dirigió al lugar y cuando llegó se encontró en el bosque cerca del pueblo, así que se dirigió allí para ver si hubo algún sobreviviente, pero se encontró con que en el pueblo efectivamente había sido asesinado y abandonado. Cuando se internó más en el pueblo empezó a encontrar notas, así que las empezó a recolectar para su investigación, pero un ser humanoide alto, con extremidades largas, piel blanca y tentáculos aparecía para intentar asesinarlo, así que el detective lo evadía, pero cuando entró a una de las casas vio a una joven colgada y cuando se acercó esta levantó la cabeza y el detective se asustó y salió huyendo, y cuando terminó de recolectar las notas rápidamente volvió a su auto y escapar, pero en el camino su auto se averió y cuando bajó alguien lo golpeó en la cabeza. Bueno chicos, así es como finaliza esta versión personal con mis teorías de la historia de los juegos de Slendrina y Granny por parte de Blooper, así que gracias por haber llegado hasta el final y estén expectantes porque este año Scoretrap 5680 va a volver a lo grande. Gracias por ver.